Modelos económicos. Un modelo económico es un programa de política económica para un país. Suele referirse a determinadas variables clave, como por ejemplo tipo de cambio, metas de inflación, política fiscal, etc. Existen, no obstante, objeciones a este uso extendido, en la medida en que meramente es una agenda de acciones a tomar, cuando el modelo económico debería referir a un modo de comprender la economía, a un mapa teórico. Más allá de estas especificaciones, lo cierto que en el ámbito de la política, la referencia a un modelo de estas características da cuenta de las acciones a tomar desde la perspectiva del Estado. La economía de Guatemala es propia de un país en desarrollo, constituyendo la mayor economía de América Central, y la novena de América Latina. Su PIB representa un tercio del PIB regional. El país mantiene unos fundamentos macroeconómicos sólidos en los últimos años, con un nivel de reservas elevado, un nivel controlado del déficit público, 2,8% en 2011, y del déficit exterior y una deuda pública baja, del 24,3% del PIB en 2011. El nivel económico de la población es medio-bajo con un 50% de sus habitantes que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y un 15% en pobreza extrema. El sector más grande en la economía guatemalteca es la agricultura, siendo Guatemala el mayor exportador de cardamomo a nivel mundial, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de café. El sector del turismo es el segundo generador de divisas para el país, mientras que la industria es una importante rama de la economía guatemalteca y el sector de servicios que año tras año cobra mayor importancia, por lo que convierte la típica economía guatemalteca basada en la agricultura en una economía basada en la prestación de servicios. La forma de gobierno en Guatemala es presidencialista o sistema presidencial. Es aquella forma de gobierno en la que, una vez constituida una república, la Constitución establece una división de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, poder judicial, y el jefe de Estado. Además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del poder ejecutivo, como jefe de gobierno, ejerciendo así una doble función, porque le corresponden facultades propias del gobierno, siendo elegido de forma directa por los votantes y no por el Congreso o Parlamento. El presidente es el órgano que ostenta el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo lo suele concentrar el Congreso, sin perjuicio de las facultades que en materia legislativa posee el presidente. Élites económicas. El término élite se utiliza en la mayor parte de las comunidades o sociedades para designar a aquel sector, minoritario por supuesto, que observa un estatus superior al resto de los integrantes de dichas sociedades. Ahora bien, por élite económica, se entenderá sí que es un grupo minoritario, pero que su aspecto económico es mucho mayor que el del común denominador, y que los intereses de este tipo de élite definirán acciones de tipo político, social y primordialmente económico. Política económica. Conjunto de medidas que implementa la autoridad económica de un país tendiente a alcanzar ciertos objetivos o a modificar ciertas situaciones, a través de manejos de algunas variables llamadas instrumentos. La definición de la política económica impone a la autoridad la doble tarea de seleccionar y jerarquizar las metas o objetivos y asignar a ellos los instrumentos que permitirán alcanzarlos. Los objetivos de la política económica son conseguir el pleno empleo de los recursos, obtener una alta tasa de crecimiento de la economía, mantener un nivel de precios estable, propender al equilibrio externo y mantener una distribución justa del ingreso. Política económica en Guatemala. El ministro de Economía, Sergio de la Torre, resaltó que gracias a la coordinación interinstitucional generada en el gabinete, durante el 2014 se alcanzaron muy buenos resultados para Guatemala, entre ellos una macroeconomía estable la cual es fruto de los esfuerzos que se realizan en el país. En el sector público se han puesto las condiciones necesarias para que la economía crezca. Cerraremos el 2014 con un crecimiento del 4% del PIB. Destaca también la inscripción de más de 42,600 entidades mercantiles, entre sociedades, empresas y comerciantes individuales, la atracción de más inversión productiva. En 2014 la inversión extranjera directa y se situará en $1.368 americanos con 30 centavos millones. La estabilidad de los precios también es un logro importante del gabinete económico. A noviembre la variación interanual del índice de precios al consumidor fue de 3,38%, una de las inflaciones históricamente más bajas. Tener la inflación bajo control impacta positivamente en la economía familiar de los guatemaltecos. El gabinete económico está integrado por los ministros de Economía, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Finanzas Públicas, Trabajo y Previsión Social, Energía y Minas, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria y los superintendentes de Administración Tributaria y de Bancos. Desarrollo hacia adentro.
Antes de la aplicación del que hoy conocemos modelo neoliberal, existía una dinámica comercial totalmente diferente a lo que hoy se vive con la apertura comercial. Esta forma de economía fue denominada como modelo de sustitución de importaciones, también llamado crecimiento hacia adentro, mismo que vino a transformar y a cambiar el patrón económico que se seguía hasta los años 30, conocido como modelo primario exportador, que se basaba en las exportaciones fundamentalmente de minerales, y también de actividades de carácter agrícola. Estas actividades en conjunto constituían el componente básico del crecimiento del ingreso nacional. ALCA. ALCA es una sigla que corresponde a Área del Libre Comercio de las Américas, un proyecto que nació con el propósito de expandir el Tratado del Libre Comercio de América del Norte para abarcar a los demás países americanos, con la excepción de Cuba. ALCA tiene como asuntos principales de desarrollo y trabajo el acceso a los mercados, la agricultura, las compras del sector público, la política de competencia, la solución de controversias, las economías más pequeñas o las cuestiones internacionales, todo ello sin olvidar tampoco la inversión, los derechos de propiedad intelectual, los subsidios y el antidumping. Pero el ALCA va más allá de ser una zona del libre comercio. El ALCA vulnerará la soberanía de cada uno de los estados, no permitiendo ningún tipo de política dirigida a la defensa de sus propias actividades productivas. Trayectoria de América Latina hacia la modernidad. Apuntando hacia las profundas continuidades sociales que ligaron al primer siglo de vida independiente con la era colonial, así llamada teoría de la modernización de sello funcionalista que se puso en boga durante los años 50, reforzada en un plano más estructural por el pensamiento vinculado a la CEPAL, puso seriamente en duda la efectividad de los cambios ocurridos con anterioridad a 1930, o incluso a 1950, excluyendo tal vez el plano ocupado por las élites o los acontecimientos estrictamente políticos. Esta posición argumentó que la modernización, en tanto vivencia estructural o cultural, solo comenzó al llegar a América Latina en pleno siglo XX. La modernidad ha sido siempre, en el caso de América Latina, una modernidad en crisis, y ha provisto una base discursiva pródomo desde la cual pudieron formularse tanto anhelos de identidad y legitimidad como estrategias de diferencia cultural. La modernización en Guatemala. Una centralidad es el soporte y escenario de las actividades principales de una ciudad central, en su calidad de ámbito de vida y trabajo de los grupos de poder económico y político de toda sociedad. La centralidad urbana guatemalteca fue configurada originariamente de acuerdo a la tradición cultural hispano-colonial, esto es la internalización de una arquitectura y urbanística introducidas desde el siglo de la conquista. Por ello un centro de ciudad de claro linaje hispano-mediterráneo cuya existencia o vigencia se prolongó por varias centurias. Fue hasta en los albores del siglo XX que se encontró de súbito alterada y finalmente reestructurada ante la irrupción de una modernización capitalista, lo que dio inicio a la configuración de un nuevo ámbito de vida, el de la ciudad contemporánea, aunque sobre los rescoldos de la vieja capital. Entre las organizaciones a las que pertenece Guatemala, se encuentran la Organización de Estados Americanos, Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Organización Mundial del Comercio, OMC, la Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Desde el año 2007 pertenece también a la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX. Mercado Común Centroamericano, MCA. Los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua suscribieron el 13 de diciembre de 1960 la creación del Mercado Común Centroamericano, MCCA, con el fin de acelerar la integración económica e impulsar el desarrollo regional. Esos cuatro países se comprometieron a constituir una unión aduanera entre sus territorios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Sus labores se concentran en el campo de la investigación económica. Guatemala se incorpora a esta organización el 25 de febrero de 1948. Gracias por su atención.